Hola, hoy vamos a hablar sobre la utilización de biológicos en alergia alimentaria. Eh, las alergias alimentarias, la prevalencia de la alergia alimentaria ha aumentado en estos últimos años, en estos últimos 20 años, convirtiéndose en un importante problema de salud pública. Afecta al 6 al 8% de los niños, un 2 a un 3% de los adultos en países desarrollados. En cuanto al espectro clínico de las alergias alimentarias, estas se pueden manifestar a través de manifestaciones en piel, mediante el prurito, el exantema, la urticaria o el angioedema, manifestaciones respiratorias como disfonía, tos, broncoespasmo, manifestaciones cardiovasculares como hipotensión, taquicardia, bradicardia, incluso el colapso vascular del paciente, manifestaciones neurológicas como mareos, convulsiones y pérdida de conocimiento, manifestaciones en aparato gastrointestinal como diarrea, náuseas, dolor abdominal, como presentar además manifestaciones sistémicas como la anafilaxia, que es la reacción alérgica más grave en alergia, produciendo riesgo de vida para el paciente. Pero para entender las alergias alimentarias debemos entender su fisiopatología. En este gráfico observamos cómo el antígeno alimentario ingresa a la luz intestinal, es captado por las células dendríticas a través de las uniones intercelulares de las células M y llevadas hasta el ganglio linfático. Además, constitutivamente, el estroma intestinal libera interleuquina 25, que participa en un rol inicial en el proceso inmunológico alérgico. Además, libera interleuquina 33 y factor transformante de linfopoyetina. De esta forma, en el ganglio linfático, las células TH innatas liberan interleuquina 5, interleuquina 13 e interleuquina 4. Estas citoquinas estimularán a eosinófilos, mastocitos y a células B a producir inmunoglobulina E. Además, en este proceso inmunológico, las células TH9 tienen un rol también inicial, reclutando mastocitos en el estroma intestinal. Esta inmunoglobulina E producida por los plasmocitos se unirá a la fracción constante de la inmunoglobulina E en la superficie del mastocito y en una segunda reexposición producirá la unión y la degranulación de factores liberadores de inflamación, produciendo las manifestaciones antes citadas. Una vez diagnosticadas las alergias alimentarias, la educación del paciente es fundamental, tanto del paciente como de su entorno familiar, amigos y cuidadores que deben estar correctamente informados a través de un protocolo de acción. De hecho, el tratamiento inicial es estrictamente evitar el alimento infractor, pero muchas veces las dietas resultan molestas, ya que pueden llevar a posibilidades de deficiencias nutricionales, exposiciones accidentales, contaminación cruzada o incluso en etiquetado correcto. Si bien las dietas es el objetivo de las alergias alimentarias, pero muchas veces las exposiciones accidentales que conllevan a estas reacciones alérgicas son muy frecuentes. Por tal motivo, las terapias para pacientes con alergias alimentarias establecidas son muy necesarias. Uno de los tratamientos indicados en alergia alimentaria es la realización de la inmunoterapia con alérgenos, dirigido fundamentalmente a aquellos pacientes alérgicos, polialérgicos a varios alimentos o alérgicos graves. La inmunoterapia es el único tratamiento que puede cambiar el curso natural de la enfermedad alérgica al inducir la tolerancia inmunológica específica del alérgeno. Pero previo a la tolerancia, debe el paciente pasar por un proceso de desensibilización. ¿Y qué significa desensibilización? Significa la ingestión sucesiva, progresiva del alimento alergénico, produciendo de esta forma en nuestro organismo una desviación de la ruta TH2 y la ruta alérgica a una desviación TH1. En este proceso, donde se liberan diferentes células reguladoras, factor de transformante beta, interleuquina 10, producirá una disminución de los anticuerpos de tipo inmunoglobulina E, específico de este alérgeno, y un aumento de la producción de inmunoglobulina G4,
como así también de la inmunoglobulina A sérica y salival, y también una disminución en la reactivación de eosinófilos y mastocitos y basófilos. Ahora bien, muchos expertos concluyen que las inmunoterapias no están correctamente establecidas, incluso no existen protocolos estandarizados, varios de ellos difieren en la dosis de inicio, en la dosis de mantenimiento, en el periodo de incremento de dosis, incluso de la inducción en la dosis, es decir, el incremento súbito de la dosis. Además, existen controversias con respecto a la edad de inicio. Muchos expertos afirman que la edad de inicio debería ser menores a 6 años. La inmunoterapia puede ser administrada por vía subcutánea, sublingual, epicutánea, pero la más efectiva es la oral, pero esta conlleva a varios riesgos de reacciones alérgicas. Dicho esto, se necesita reducir el riesgo, mejorar el perfil de seguridad y mantener o aumentar la eficacia. Ahora bien, se han implementado, además de las terapias con inmunoterapias en alergia, las terapias biológicas. Los anticuerpos monoclonales han sido muy eficaces y han disminuido la reducción de eventos adversos, tanto en adultos como en niños. Uno de los anticuerpos monoclonales más utilizados y más estudiados fue el omalizumab, que es un anticuerpo anti-IgE humanizado. Específicamente es un anticuerpo de tipo inmunoglobulina G1, que se une selectivamente a la inmunoglobulina E libre. Está aprobado para niños mayores de 6 años con terapia complementaria para el asma. También está aprobado para el tratamiento coadyuvante en aquellos pacientes que presentan urticaria crónica espontánea, tanto en adultos como en adolescentes mayores de 12 años, como también más recientemente aprobado para la poliposis nasal en mayores de 18 años. Para entender el mecanismo de acción del omalizumab, el omalizumab se une a la fracción constante del receptor de alta afinidad del mastocito y basófilo e inhibe esa unión, como también inhibe la unión del receptor de baja afinidad de la célula B, y de esta forma disminuye la unión, digamos, del receptor, y de esta manera la terapia continua disminuye la expresión del receptor de alta afinidad del mastocito, y de esta forma evita la degranulación y liberación de mediadores de contacto de los mediadores de inflamación. Varios estudios también apoyan a que el omalizumab pueda ser utilizado como monoterapia en la alergia alimentaria. Acá vemos en el 2012, en el 2011 Samson, en el 2012 y en el 2019, con resultados positivos. Pero bien, existen varias brechas y perspectivas futuras en cuanto a de generalización de hablar de si el omalizumab podría ser utilizado como monoterapia. ¿Cuáles son esos interrogantes? Uno de ellos es la duración. ¿Cuál sería la duración óptima de la monoterapia con omalizumab para llegar a ese proceso de desensibilización? Otro interrogante sería cuál sería la duración para alcanzar cualquier falta de respuesta sostenida. ¿Cuál sería la dosis óptima para cada sujeto? La rentabilidad con respecto al tratamiento de este producto, el impacto en la calidad de vida del paciente, qué biomarcadores específicos se utilizarían y la identificación de los candidatos más adecuados. Otro de los anticuerpos monoclonales utilizados es el ligelizumab, que también es un anticuerpo inmunoglobulina E humanizado, que reconoce la fracción constante C3 de la inmunoglobulina E libre, inhibe la interacción de la inmunoglobulina E a la fracción constante y al CD3, el CD23 de la célula B. Es más potente, se dice que es 88 veces más potente que el omalizumab para inhibir la unión entre la inmunoglobulina E y el receptor de alta afinidad del mastocito y basófilo, pero es menos potente que el omalizumab para inhibir la interacción entre la inmunoglobulina E y el receptor de baja afinidad o CD23 de la célula B.
Otro de los anticuerpos monoclonales es el anti-interleuquina 4 y 13, más conocido como dupilumab, que está aprobado, todos sabemos, para la dermatitis atópica y más recientemente para el asma moderado grave. Recientemente se está realizando un estudio en fase 3 que utiliza el dupilumab para la rhinosinusitis con resultados positivos. El tratamiento con este anticuerpo monoclonal podría reducir los niveles de inmunoglobulina E libre y de esta forma disminuir las manifestaciones alérgicas. Podría tener un efecto beneficioso entonces en la alergia alimentaria y está en investigación en diferentes ensayos clínicos para el uso de alergias alimentarias como monoterapia o terapia combinada. Bien. Otro de los anticuerpos monoclonales es el anti-interleuquina 33 o el etoquimab. Se ha realizado un estudio en fase 2 en pacientes placebo control, donde se realizó un estudio de 15 pacientes donde se utilizó el etoquimab y 5 pacientes que fueron placebo, y se obtuvieron resultados beneficiosos donde en estos pacientes se midió, se finalizó la prueba mediante pruebas de desafíos orales y mediciones cutáneas, y al finalizar la prueba se realizó extracción de sangre para medir los niveles de IgE específicas del antígeno en sangre, como así también de interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 3. Y se concluyó al final, donde se observó los niveles de medición de todas las interleuquinas disminuidas, el nivel de inmunoglobulina E libre disminuida, como así también de la disminución de la expresión del receptor de antileuquina 33. Como conclusión, podemos afirmar que las terapias biológicas permiten aumentar el umbral en personas alérgicas a alimentos, mejorar el perfil de seguridad durante la fase ascendente de la inmunoterapia oral, como así también acortar ese tiempo de dosis de mantenimiento y aumentar la probabilidad de alcanzar esa dosis de mantenimiento. Y estas terapias además ofrecen la opción de realizar una inmunoterapia a múltiples alimentos. Muchas gracias.